Me llamo Owen McKinley. Tengo 70 años y he aprendido que las traiciones más crueles siempre vienen de quienes más amas. Llegué a casa de mi hijo el día de Acción de Gracias sin avisar. Conduje las 3 horas desde mi pequeño apartamento en la ciudad, imaginando una comida caliente, quizá incluso una sonrisa de verdad. En lugar de eso, encontré a mi nieto Leo tiritando en el césped helado del jardín delantero. Tiene 10 años. Solo llevaba una camiseta fina y un pantalón corto. El termómetro de mi coche marcaba 15 grados Fahrenheit. Miré por la gran ventana del salón. El comedor brillaba de luz. Mi hijo Patrick y mi nuera Sabrina estaban sentados en la cabecera de una mesa larga repleta de comida. Un enorme pavo dorado ocupaba el centro. Levantaban las copas, riendo con sus amigos. No me habían visto, y claramente tampoco echaban de menos a Leo. No llamé. Pateé la puerta principal. La pesada madera de roble golpeó la pared interior. La música se detuvo. Las risas murieron. Patrick y Sabrina se giraron de golpe, sus rostros convertidos en máscaras de sorpresa. Me quedé en el umbral, con el viento helado colándose a través de mí hacia su cálida y perfecta sala. Miré directamente a mi hijo y dije las 6 palabras que llevaba años reprimiendo. La fiesta se acabó. Lárguense ya. Sus caras se quedaron blancas. Permanecí allí, en el marco de la puerta, dejando que el frío amargo inundara la casa. Sabrina fue la primera en recuperar la voz. Su sorpresa se disolvió al instante en esa rabia venenosa tan familiar que conocía tan bien. «¿Pero qué demonios crees que estás haciendo, Owen?», chilló. Siempre me llamaba Owen, nunca papá. Era una pulla calculada, una pequeña puñalada de falta de respeto que usaba desde que se conocieron, una forma de recordarme que yo era un intruso. ¿Estás senil o qué? Estás arruinando el día de Acción de Gracias. Lárgate de mi casa. La ignoré. Sus insultos eran como mosquitos, molestos pero inofensivos. Pasé a su lado con mis viejas botas de trabajo gastadas, esas que tenía desde hacía 10 años y de las que ella siempre se burlaba, repiqueteando sobre su caro suelo de madera. Caminé directamente hasta el reluciente horno de acero inoxidable, un modelo que costaba más que todo mi supuesto pago mensual de pensión. El aroma a pavó asado y salvia llenaba el aire. Estiré la mano y giré la perilla. Clic, la llama de gas se apagó. Patrick se levantó de un salto, tirando la silla con un ruido agudo. «Papá. Papá, ¿qué? ¿Por qué has apagado eso?», balbuceó. Me giré despacio, pero no lo miré a él. Miré por encima, a través de él, hacia la ventana oscura. «¿Dónde está Leo?», le interrumpí. Mi voz era tan fría como el aire del exterior. Patrick se estremeció. Lanzó una mirada rápida y desesperada a Sabrina, la mirada de un perro adiestrado buscando permiso en su dueña. Era una expresión que había visto 1000 veces y me revolvió el estómago. Está en su cuarto, papá», mintió Patrick, con los ojos fijos en el mantel. «Está castigado». Fue irrespetuoso. «Castigado», repetí en voz baja, peligrosamente baja. «Mientes». Señalé con el dedo, firme, hacia la puerta principal que había dejado abierta. «Fuera hacen 15 grados. Está en el césped, helándose con un pantalón corto». El silencio se volvió espeso. Sabrina resopló, un sonido corto y feo, mientras daba un sorbo desafiante a su vino de $90. «Se va a espabilar», dijo, secándose los labios pintados con una servilleta de tela. «Necesita una lección. Ha tirado a propósito salsa de arándanos sobre mi vestido nuevo». Miró la tela de seda como si fuera un niño herido. «Tiene que aprender cuál es su lugar en esta casa». «Su lugar». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. No era la primera vez. Yo ya sabía que Sabrina odiaba a Leo. Lo supe desde el día en que Patrick me la presentó, apenas 6 meses después de que su primera esposa, Emily, falleciera. Leo era el legado vivo de Emily, una mujer maravillosa y amable que luchó contra un cáncer de mama durante 3 largos años.
Sabrina veía a Leo como una carga, un fantasma sentado a la mesa, un recordatorio constante de la mujer que ella jamás podría ser. Y yo, a sus ojos, no era más que el pariente pobre, el viejo jubilado que vivía de una pensión miserable, escondido en un diminuto apartamento de alquiler protegido a 3 horas de distancia. Un viejo inofensivo al que podían mostrar en las fiestas para sentirse generosos. Al menos eso creían ellos. No desperdicié ni una palabra más con ellos. La lógica se desperdicia con los crueles. Volví a la puerta principal abierta. Leo ya no estaba en el césped. Se había arrastrado hasta detrás de un arbusto de azalea cerca del porche, intentando refugiarse del viento. Estaba hecho una bola, con los brazos rodeando sus rodillas, el cuerpo entero sacudido por espasmos violentos e incontrolables. Sus labios tenían un tono azul aterrador. «Abuelo», susurró, con los dientes castañeteando tanto que apenas podía formar la palabra. «Tranquilo, Leo», dije con la voz quebrada. «Ya está, el abuelo está aquí». Me quité el grueso abrigo de lana, aquel abrigo de 40 años que Sabrina siempre decía que olía a viejo y a naftalina, y lo envolví con fuerza alrededor de su pequeño cuerpo tembloroso. Lo alcé. Apenas pesaba nada, un niño de 10 años que parecía hecho de papel y hielo. Lo llevé dentro otra vez, pasando frente a las caras atónitas que rodeaban la mesa. «¿Qué crees que estás haciendo con él?», gritó Patrick. No era la voz de un padre preocupado. Era la voz de un hombre cuya autoridad estaba siendo cuestionada delante de su esposa, un hombre aterrorizado por las consecuencias. No le contesté. Llevé a Leo directo a la chimenea y lo senté en el costoso sillón de cuero, el sillón favorito de Emily, el que su madre les había regalado, ese en el que Sabrina siempre se negaba a sentarse. Tomé una manta de cachemir del sofá, un regalo que les había hecho la Navidad pasada, que Sabrina probablemente detestaba, y lo envolví con ella por encima de mi abrigo. «Estoy haciendo lo que debería estar haciendo un padre», dije mientras le frotaba brazos y piernas, intentando devolverle el calor. Patrick no sabía nada de mí. No de verdad. Mi esposa Clara murió hace 15 años. Era mi ancla. Ella era quien sabía manejar a Patrick, quien veía sus debilidades pero aún así lo quería. Siempre quiso que fuera autosuficiente. Pero Patrick fue una decepción profunda. No mantenía los trabajos. Era vago, sin fuerza de voluntad, lleno de grandes ideas que no eran más que deudas. Deudas que yo estuve pagando en secreto durante una década. Luego se casó con Sabrina. A ella la vi tal como era en los primeros 5 minutos, una cazafortunas fría y calculadora. La ironía era que ella pensaba que el pobre era yo. No tenía ni idea de que mi diminuto apartamento era una elección consciente para escapar del mundo superficial en el que ella se revolcaba. No sabía que mi modesta pensión era en realidad el pago mensual de los intereses de una cartera diversificada gestionada por McKinley Holdings, el imperio inmobiliario y de construcción que levanté desde cero y vendí por una suma de 9 cifras hace 5 años. Estaba jubilado, sí, pero jubilado como uno de los hombres más ricos del estado. Simplemente no veía sentido en ir pregonándolo. Me di la vuelta para ir a la cocina a buscarle agua caliente a Leo. Sabrina se plantó delante de mí, bloqueándome el paso. Tenía la cara roja de furia. «No tienes ningún derecho, Siseo. Esta es nuestra casa. Tú eres un invitado. Un viejo senil y no invitado. Ahora coges a ese mocoso y te largas». Me detuve. La miré, allí de pie, con su vestido de miles de dólares, un vestido que en realidad yo había pagado indirectamente. «¿Estás segura de que esta casa es tuya, Sabrina?» Saqué el teléfono del bolsillo. Era un móvil de tapa, de los antiguos. También se reían de eso, pero solo tenía un número en marcación rápida. «Ben. Ben», dije cuando la llamada se conectó. Ben Carter, mi abogado desde hacía 30 años y el único hombre vivo que conocía toda la verdad. «Soy Owen. Activa el paquete de acción de gracias». «Sí». «De inmediato». Cerré el teléfono de golpe. «¿Activar qué?», se burló Sabrina. «Los servicios de emergencias».
Vas a llamar por fin a la residencia para reservarte una habitación. Patrick, al ver mi viejo teléfono, recuperó un poco de confianza. Dio un paso adelante, intentando parecer el hijo razonable. Papá, mira, estás exagerando, dijo titubeando. Solo era un castigo pequeño. Se nos ha ido de las manos. Ahora, ¿por qué no llevas a Leo a su cuarto y nos sentamos todos a hablar tranquilamente mientras cenamos? Sabrina ha preparado tu tarta de calabaza favorita. Tarta de calabaza. Como si un postre pudiera borrar la imagen de mi nieto volviéndose azul en la nieve. Como si pudiera deshacer años de vida parasitaria y crueldad calculada. Miré directamente a mi hijo, al eternamente adolescente al que había mantenido demasiado tiempo. Patrick, dije, con una voz que cortó el aire de la sala. Tienes 10 minutos. Coge a tu esposa. Coge tus cosas personales. Coge cualquier ropa que hayas comprado con tu propio dinero, si es que puedes encontrar alguna. Y lárgate de mi casa ahora. Patrick me miró, abriendo y cerrando la boca sin que le saliera sonido. Pero papá, ¿de qué estás hablando? La fiesta se acabó. Fuera. Sabrina estalló. Una carcajada histérica y aguda llenó la habitación. ¿Estás loco?, chilló. Estás completamente senil. ¿Crees que puedes, echarnos de nuestra propia casa? Se giró hacia Patrick, agarrándole del brazo. Patrick, haz algo. Llama a la policía. Diles que tu padre está teniendo un episodio. Puedo, dije. La calma de mi voz me sorprendió incluso a mí. Puedo echaros porque mi nombre, y solo mi nombre, figura en la escritura de esta casa. Tú, señalé a Patrick, y tú, señalé a Sabrina, habéis vivido aquí sin pagar alquiler durante 5 años. Sois inquilinos, y vuestro contrato acaba de expirar. La habitación quedó en silencio mortal. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La risa de Sabrina se le ahogó en la garganta. Su cara, antes enrojecida de ira, pasó a un blanco enfermizo. ¿Qué has dicho? Se giró de golpe hacia Patrick, agarrando la solapa de su caro traje. Patrick, está mintiendo, ¿verdad? Dime que está mintiendo. Me dijiste que habías comprado esta casa. Que era tuya. Patrick no pudo hablar. Solo miraba al suelo, con el cuerpo entero temblando. Retrocedió paso a paso hasta chocar con la pared. Sabía que era verdad. Compré esta casa hace 12 años, al contado, para Patrick y Emily cuando nació Leo. Quería que tuvieran una base sólida, un lugar donde construir una vida. Pero no era un ingenuo. Dejé la escritura a mi nombre, dentro de un fideicomiso gestionado por McKinley Holdings. Le dije a Patrick que era un complejo acuerdo de alquiler con opción a compra, una ficción legal para proteger el inmueble dándole a él una sensación de propiedad que claramente nunca mereció. Cuando Emily murió y Sabrina se deslizó en su vida 6 meses después, congelé el fideicomiso indefinidamente. Yo he pagado los impuestos de la propiedad. He pagado el seguro de la vivienda. Yo pagué el tejado nuevo la primavera pasada y la caldera nueva el invierno anterior. Ellos no han puesto ni un centavo para este techo. Solo han vivido aquí, quejándose de que la decoración estaba anticuada. Sabrina miró a Patrick, el peso de la verdad cayendo sobre ella como un golpe físico. Me mentiste, susurró, con la voz temblando de una furia nueva. Me has estado mintiendo todo este tiempo. El pánico de Patrick fue algo frágil que duró quizá 30 segundos. Me miró a mí, al suelo, a su esposa, incapaz de procesar la nueva realidad. Pero Sabrina era distinta. Ella era una superviviente. La vi comprender que había perdido esta partida. Y en lugar de hundirse, cambió de táctica de forma inmediata e instintiva. La vi tomar una respiración profunda. Su espalda, encorvada por el impacto, se irguió. La máscara de histeria desapareció, sustituida por una calma reptil helada. Incluso alisó con las manos la parte delantera de su vestido de diseño, el que estaba manchado de salsa de arándanos. Vale, dijo.
Su voz ya no era un chillido. Era baja, dulce como la miel y fría como la tumba. Has ganado esta ronda, Owen. Caminó hacia Patrick, que seguía desplomado contra la pared como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. No le tendió la mano. Le tiró del brazo. Espabila, Patrick. Nos vamos. Él tropezó, mirándola confundido. Sabrina se volvió hacia mí, de hecho, sonrió. Era una sonrisa fina y tensa que no alcanzaba los ojos. «¿Quieres esta casa destartalada?», dijo, haciendo un gesto hacia la habitación que yo había pagado por reformar el año anterior. «Este museo, quédate con él. Francamente, nos haces un favor. Ya estábamos cansados de esto. La fontanería es antigua y la decoración es deprimente». Ese era su nuevo ángulo. Devaluar lo que acababa de perder. Fingir que nunca lo quiso. «Patrick y yo no la necesitamos», siguió, subiendo un poco la voz para que los vecinos, que ya se apelotonaban sin pudor en la acera, la oyeran por la puerta abierta. «Solo estábamos aquí para hacerte compañía, Owen, por lástima». Lástima. Otra vez esa palabra, la mentira en la que se habían envuelto durante años. Patrick, viendo la nueva confianza desafiante de su esposa, se enderezó. Se agarró a su arrogancia como un náufrago a un trozo de madera. Tiene razón, papá», dijo, con la voz aún temblorosa, pero tratando de sonar firme. «No necesitamos esto. Tenemos nuestra propia vida. Una vida mucho, mucho mejor». Sabrina me lanzó una sonrisa burlona, convencida de que había recuperado el control. «Nos vamos a un lugar mejor», anunció. «No necesitamos tu caridad. Nunca la hemos necesitado». Ese era el nuevo conflicto. Estaban doblando la apuesta en su fantasía de riqueza independiente. Era la mentira que le contaban a todo el mundo, la mentira que quizá incluso se contaban a sí mismos. Estaban montando el escenario para su siguiente actuación. Y yo, siendo el único en el público que conocía la verdad, decidí dejarles levantar un poco más el escenario antes de tirar de la palanca de la trampilla. Ella enlazó su brazo con el de Patrick, levantándolo como a un muñeco al que acabaran de volver a atar los hilos. «Vámonos, cariño», canturreó, con la voz lo bastante alta para que los vecinos la escucharan con claridad. «Nos vamos a un lugar mejor. No necesitamos la caridad de este viejo triste». Patrick, como una planta que gira hacia su única fuente de luz, absorbió la interpretación de su esposa e intentó hacerla suya. Sacó pecho, o al menos lo intentó. Me miró, con un destello de miedo todavía en los ojos, pero con palabras que eran puro Sabrina. «Tiene razón, papá», anunció, con la voz solo un poco quebrada. ¿Crees que necesitábamos esta casa? ¿Crees que dependíamos de ti?» Soltó una risa corta y forzada. «Eres ingenuo. Tan ingenuo». Hizo un gesto con la mano abarcando toda la sala, no con el pánico de alguien que acaba de perder su hogar, sino con la fanfarronería falsa de quien pretende despreciar algo sin valor. «Esto era temporal, un favor que te hacíamos, manteniendo la vieja casa familiar ocupada para que no tuvieras que preocuparte por ocupas». Casi sonreí. Era un intento patético, un último intento desesperado por controlar el relato y aferrarse a una pizca de dignidad. «No sabes nada de nuestra vida, papá», insistió, ganando impulso mientras Sabrina asentía con aprobación. «Te quedas en tu piso polvoriento contando cheques de pensión. No tienes ni idea de lo que hago. No tienes ni idea de lo que valemos». «Ah, ya veo», dije en voz baja. Les dejé que siguieran construyendo su escenario. Les dejé subir a la horca que ellos mismos se estaban levantando. «Eso es», intervino Sabrina, adelantándose un paso, con los ojos brillando de triunfo malicioso. «No sabes nada. No tienes ni idea de quién es mi familia. No tienes ni idea de lo que ha construido mi marido. Esta casita», resopló. «Esto no es nada. Esto es calderilla para nosotros». Estaba tan segura de su mentira, tan absolutamente convencida de que yo era el pobre viejo ignorante que siempre había imaginado.
No sabía que yo no solo era el dueño de esa casa. Era el arquitecto silencioso e invisible de todo su estilo de vida fraudulento. Los observé. A Patrick, intentando parecer imponente. A Sabrina, con la barbilla levantada, desafiante y arrogante. Era su actuación, su frente unido, ensayado durante años. Patrick siempre presumía de su trabajo. Decía ser consultor de inversiones independiente. Un título tan vago que no significaba nada. Hablaba de clientes, carteras y volatilidad del mercado, usando jerga que claramente había sacado de películas. Yo, que había levantado un imperio de 9 cifras a base de hormigón y acero, asentía fingiendo ignorancia mientras él me explicaba las complejidades de su trabajo imaginario. Y luego estaba Sabrina. Ella era la gran obra de ficción. A menudo hablaba del fideicomiso familiar que supuestamente tenía en Nueva York. Mis padres son muy discretos, decía. Pero digamos que no paso apuros. Pintaba un cuadro de dinero antiguo, de fines de semana en los Hamptons y colegios de élite en Suiza. Juntos construyeron una fortaleza de mentiras. Conducían un BMW Serie 7 de última gama, un coche que costaba más que todo mi edificio de apartamentos. Se iban de vacaciones veraniegas extravagantes a Europa, a París, Roma, los Alpes suizos, subiendo cientos de fotos a Internet, siempre con una copa de champán en la mano. Vestían ropa plagada de etiquetas de diseñador y, mientras tanto, me miraban a mí, a Owen, el hombre del abrigo viejo, el hombre que vivía en un simple piso de 2 habitaciones en la ciudad, con una lástima tan profunda como descarada. «Papá, deberías dejarnos ayudarte», decía Patrick con una voz cargada de falsa preocupación. «No tendrías que vivir en ese sitio». «Owen, es tan triste», añadía Sabrina. «Un hombre de tu edad merece algo de dignidad». Veían mi sencillez como fracaso, mi frugalidad como pobreza, mi silencio como debilidad. No tenían ni idea de que todo su brillante estilo de vida, el BMW, los viajes a Europa, la ropa de diseñador, incluso la comida que estaban a punto de comer, estaba financiado por el mismo hombre al que despreciaban. Ellos creían que eran los poderosos. Estaban a punto de aprender lo que es el poder de verdad. Sabrina, alimentada por su arrogancia fabricada, dio un paso hacia la chimenea. Ya no me miraba a mí. Miraba a Leo, que por fin empezaba a recuperar algo de color en las mejillas. «Y nos llevamos al niño con nosotros», anunció, como si hablara de una pieza de mobiliario. Se lanzó hacia adelante, con sus dedos perfectamente manicurados estirándose hacia el brazo de Leo. «Vamos, levántate. Nos vamos». Leo gritó. No fue una rabieta infantil, fue un grito de terror puro. Se bajó del sillón de un salto y se escondió detrás de mis piernas, agarrándose a mis pantalones con todas sus fuerzas. Yo no me moví. Simplemente planté los pies y me convertí en un muro. Me coloqué directamente entre mi nieto y esa mujer. «No», dije. Mi voz era tranquila, pero atravesó su histeria. «Él se queda conmigo». Sabrina se detuvo. Miró mi mano, que descansaba ahora de forma protectora sobre la cabeza de Leo. Luego miró mi cara y se echó a reír. «No», repitió, imitando, con la voz goteando desprecio. «No, ¿y qué vas a hacer, viejo? Llamar otra vez a tu abogado fantasma». Señaló con el dedo a Patrick, que seguía allí, inútil, junto a la puerta. «Patrick es su padre. Tiene la custodia. Nosotros somos su familia. Tú no eres nadie». Dio otro paso, intentando rodearme para llegar hasta Leo. «No tienes derechos aquí. Eres un viejo sin un centavo al que le ha salido bien el farol por última vez gracias a una escritura». Pero eso se acabó. No me aparté. Solo me moví un poco más, bloqueándola de nuevo. «Patrick es su padre», repitió, elevando la voz. «Y tenemos dinero. Dinero de verdad. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que podemos y vamos a luchar. No puedes ganarnos. No tienes nada. No eres nada. Te vamos a arrastrar por los tribunales hasta que no te quede ni un centavo para tu triste pisito. Demostraremos que estás senil, incapacitado.
Y nos llevaremos al niño. No volverás a verlo. La amenaza quedó suspendida en el aire, cruda y brutal. No solo intentaba irse. Intentaba destruirme. Estaba amenazando con quitarme a la única persona de mi vida que de verdad importaba. Estaba usando la misma arma, el dinero que creía que yo no tenía. Fue su último error mortal. Patrick, viendo mi silencio momentáneo como debilidad, viendo el ataque de su esposa, por fin encontró su voz. Dio un paso adelante, colocándose entre Sabrina y yo, intentando parecer protector. «Papá, es que no lo entiendes», dijo, con una condescendencia empapada de lástima que resultaba mucho más insultante que la rabia de Sabrina. «No quería decir esto. De verdad que no. Pero nos obligas. Nos obligas a ser sinceros sobre quiénes somos». Yo esperé. El anzuelo estaba clavado. Solo quedaba darles cuerda. Sabrina cogió el relevo al instante, con los ojos reluciendo de triunfo malicioso. «Tienes razón, Owen. No tienes idea de con quién estás hablando». Soltó la misma risa chirriante y superior que había lanzado en la mesa. «¿Sabes qué hace mi marido todo el día mientras tú, no sé, coleccionas sellos en tu triste apartamentito?» Hizo una pausa dramática, mirando de reojo a los vecinos que observaban, asegurándose de que su audiencia siguiera enganchada. «Gestiona un fondo de inversión», anunció, con la voz llena de orgullo. «Un fondo de 5 millones. Esos son 5 millones, Owen. 5 con 6 ceros». Prácticamente me escupió el número, como si el sonido en sí debiera hacerme encoger. «Esta casa», resopló. «¿Crees que nos importa esta casa? Podríamos comprar 10 casas como esta al contado. Podríamos comprar toda esta calle mediocre y convertirla en aparcamiento si quisiéramos. Estábamos aquí como un favor». Ya estaba lanzada, con las mentiras brotando sin esfuerzo. «Echarnos no es un castigo», dijo con desprecio. «Es una liberación. Nos has liberado, viejo tonto. Nos has liberado de tener que fingir que nos importa tu mobiliario polvoriento y tus opiniones pasadas de moda. Nos has liberado de tener que alimentarte por obligación. Por fin podemos irnos a vivir nuestra vida de verdad». Patrick asintió a su lado, inflando el pecho, encarnando por completo el papel de millonario secreto que su esposa le había escrito. «Intentábamos ser humildes contigo, papá. Intentábamos que no te sintieras mal por tu situación, pero tú no has sabido aceptar nuestra generosidad». Los miré, al hijo desesperado y fracasado y a la esposa mentirosa y venenosa, de pie en mi porche, frente a mi casa, amenazándome con mi propio dinero. Era la escena más patética y trágica que había presenciado nunca, y yo era el único que conocía la verdad. Dejé que la cifra flotara en el aire un momento. 5 millones. Era una cantidad impresionante diseñada para aplastarme, para terminar la discusión, para dejar clara su supuesta superioridad incuestionable. Miré a Patrick. Incluso dejé escapar un silbido leve de falsa admiración. 5 millones, repetí despacio, como si el concepto fuera demasiado grande para mi sencilla mente. «Es increíble, hijo. De verdad, no tenía ni idea». Patrick se hinchó de orgullo. Miró a Sabrina, que sonreía triunfante. Creían que habían ganado. Creían que habían puesto al viejo en su sitio. «Lo es», dijo Patrick, tratando de sonar modesto y fracasando estrepitosamente. «Es mucha responsabilidad, claro. Los mercados, ya sabes, son complejos». «Seguro que lo son», dije asintiendo. Volví la mirada hacia él con una expresión de ingenua curiosidad. «Un fondo de 5 millones. Es asombroso. Debe de tener un nombre muy impresionante. ¿Cómo lo llamas, Patrick? ¿Cómo se llama ese fondo tuyo?» La pregunta era simple, directa, y era una mina. Patrick se quedó helado. La fachada de confianza titubeó. Vi cómo sus ojos se movían nerviosos a un lado y a otro. Estaba buscando. No se había preparado para eso. Los mentirosos suelen manejar bien el panorama general, pero se derrumban en los detalles. «Es, bueno»,
tartamudeó. Sabrina, al notar su vacilación, saltó en su defensa. Es un fondo privado, Owen. Muy exclusivo, no es algo de lo que vayas hablando por ahí. Claro, dije sin apartar los ojos de Patrick. Pero tiene que tener un nombre para el membrete, para el banco. ¿Cómo es, hijo? La cara de Patrick se puso roja. Se estaba ahogando. Miró a Sabrina, luego al BMW, luego a la casa, como si intentara inspirarse en las mismas cosas que yo le había regalado. Es el McKinley, empezó, agarrándose a su propio apellido. El Fondo McKinley Valor. Sí, eso es. El Fondo McKinley Valor. Es una sociedad privada. McKinley Valor, repetí, saboreando el nombre. Muy contundente. Un nombre muy impresionante, Patrick. Él asintió, aliviado, creyendo que había pasado la prueba. Sabrina volvió a sonreír, recuperando la arrogancia. No tenían ni idea. No tenían ni idea de que McKinley era la única palabra que nunca debería haber usado. Acababan de caminar, confiados, directamente hacia la trampa que yo había tendido, y ahora tocaba hacerla saltar. McKinley Valor, repetí. Dejé el nombre colgando en el aire helado entre nosotros. Casi sentí una chispa de compasión por él. Había elegido el único nombre, la única palabra que sellaba su destino. Acababa de admitir delante de su esposa y de los vecinos, que ahora miraban con total atención, que ese fondo estaba ligado a mí. Es un nombre muy contundente, dije en voz baja. Suena oficial. Suena poderoso. Lo es, dijo Patrick, sacando pecho otra vez, convencido de haber esquivado la bala. Lo es, coincidí. Es un nombre muy contundente, sobre todo, añadí dando un paso hacia él, cuando el 100% del capital del Fondo McKinley Valor viene directamente de mí. La sonrisa fina y arrogante de Sabrina se congeló. Los ojos de Patrick se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿De qué hablas? Hablo de la verdad, hijo. Algo de lo que tú y yo no hablamos desde hace mucho. Lo miré directamente a los ojos. No es un fondo de inversión, Patrick. Nunca lo fue. Es un fideicomiso revocable. Un fideicomiso que creé hace 15 años. Un fideicomiso que financié yo. Un fideicomiso al que puse el nombre de McKinley Valor como una especie de broma privada. McKinley por el apellido familiar y Valor por la cualidad que siempre esperé que algún día encontraras. Hice una pausa, dejándoles encajar lo que significaba revocable. Yo soy el otorgante. Tú solo eres el beneficiario. O mejor dicho, añadí sacando de nuevo mi viejo móvil de tapa, lo eras. Alcé el teléfono. La llamada que hice a Ben hace 10 minutos. Ben Carter no es un viejo amigo de la residencia, Sabrina. Es mi abogado corporativo. Es el fideicomisario de la cartera de McKinley Holdings. Y esa llamada no fue un grito de auxilio. Miré de nuevo a Patrick. Esa llamada fue una orden directa. Según el artículo 7, sección 3, del acuerdo del fideicomiso, el otorgante se reserva el derecho de revocarlo por completo en cualquier momento. Di la orden. Desde hace 10 minutos, el fideicomiso McKinley Valor está oficial, legal e irrevocablemente disuelto. Observé su cara. Vi cómo se le iba la sangre. Estaba procesando las palabras disuelto, todos los activos. Continué, clavando el último clavo en el ataúd. Los 5.240.000 y pico dólares han sido ya transferidos de vuelta a la cuenta principal de McKinley Holdings. Ya no son tuyos, Patrick. Nunca lo fueron. La cara de Patrick no solo palideció. Se desmoronó. Era el rostro de un hombre que no solo había perdido un billete de lotería, sino que acababa de darse cuenta de que el suelo mismo bajo sus pies nunca había existido. No, susurró. Sonó patético. No, tú no puedes. No lo harías. Las contraseñas, las cuentas. Yo las gestiono. Tú gestionabas el acceso, hijo, dije con la voz más suave, casi triste. Eso te lo di yo.
Quise que aprendieras. Quise que sintieras el peso de la responsabilidad. Seguí esperando a que hicieras algo con ello, que construyeras algo, que te convirtieras en algo. Pero solo lo usaste. Lo usaste como garantía para tus coches, para tus vacaciones, para los vestidos de diseño de tu esposa. Lo usaste como atrezo para construir una vida de mentiras. Me giré hacia Sabrina. Ella lo miraba con la cara convertida en una máscara de odio puro, absoluto. La realidad también había caído sobre ella. El hombre con el que se casó no era un millonario secreto, era un dependiente, un fraude. Pero, balbuceó Patrick, con la mente buscando a toda prisa una salida. El banco, los extractos, está mi nombre. Es el nombre del fideicomiso, Patrick, expliqué con paciencia, como a un niño. Un fideicomiso que yo controlaba. Un fideicomiso que pagó esta casa. Un fideicomiso que pagó ese BMW. Un fideicomiso que hasta hace 10 minutos pagaba absolutamente todo en tu vida hueca. Guardé el teléfono en el bolsillo. Enhorabuena, Patrick. Por primera vez en tu vida adulta, estás realmente solo. Eres oficial, completa y absolutamente un bancarrota. La cara de Patrick no solo se puso blanca. Se colapsó. Se hundió. No era solo una perdida, era la aniquilación de toda su identidad. Tropezó hacia atrás, apoyando la mano en los ladrillos fríos de la casa como si intentara sostenerse. No, susurró, negando con la cabeza. No, eso no es posible. No puedes. Me miró con los ojos abiertos de par en par, en una negación frenética y desesperada. No puedes. Yo controlo las cuentas. Tengo las contraseñas, el acceso de administrador. Tú ni siquiera sabes usar un teléfono inteligente. Señaló mi viejo móvil de tapa, que ya estaba de nuevo en mi bolsillo. Se aferraba a la única cosa que creía que lo hacía superior, su dominio de la tecnología. Me veía como un fósil analógico. No tenía ni idea. Cambio los códigos de seguridad cada semana. Papá, casi chilló, con la voz quebrada. Tú no podrías entrar. No sabes cómo. Casi sonreí. Hijo, dije con calma. ¿Qué crees que hacía antes de empezar a echar hormigón? Antes de presentar mi primera oferta para una obra. Me miró sin comprender. Era ingeniero de software, Patrick, expliqué. Empecé mi carrera a finales de los años 70. Escribía código cuando tú aún llevabas pañales. Diseñé desde cero los protocolos de seguridad de mi primera empresa. Cuando creé ese fideicomiso, diseñé yo mismo la arquitectura digital. Tu acceso de administrador era una cuenta de invitado, hijo, una cajita de arena para que jugaras con permisos limitados y te sintieras al mando. La llave maestra siempre la tuve yo. Aquella era una verdad que no alcanzaba a procesar. Estaba fuera de todo lo que él creía saber de mí. Pero Ben, balbuceó, buscando otra rama de la que colgarse. Ben no haría. Ben Carter, dije, es mi abogado, mi fideicomisario y el albacea de mi patrimonio. Esa llamada de 10 minutos no fue solo para decirle que os echara de la casa. Fue una orden ejecutiva codificada. Yo la llamé el paquete de acción de gracias. Lo autorizaba a ejecutar 3 cosas al mismo tiempo. Levanté un dedo. 1. La notificación legal de desahucio de esta propiedad con efecto inmediato. Levanté un segundo dedo. 2. La recuperación inmediata de todos los activos de la empresa que estabas utilizando, incluido el BMW, y levanté un tercero. Y 3. La ejecución inmediata de la cláusula de revocación del fideicomiso McKinley Valor, transfiriendo de vuelta los $5.240.000 a mi cuenta principal. Dejé que le escalara. Ben Carter bloqueó cada cuenta hace 5 minutos. Patrick, dije en voz más grave. El dinero se fue. Ha vuelto a su dueño. La entrada de esta casa, el capital para tu supuesto fondo, el coche, las vacaciones, las mentiras, todo. Desaparecido. Lo miré,
un hombre de 42 años reducido al niño asustado que siempre había sido. Enhorabuena, Patrick, dije en voz baja. Eres oficialmente un bancarrota. Lo vi deslizarse por la pared de ladrillo hasta acabar sentado en el suelo helado. Pero mis ojos se volvieron hacia Sabrina. Ella no me miraba. No miraba la casa ni la grúa. Miraba a Patrick. Su rostro ya no estaba pálido. Se había oscurecido con una rabia terrorífica. Acababa de comprender que el hombre con el que se casó, al que había ligado su vida, no solo era un fraude, era un necio, y ella lo había apostado todo por él. Sabrina no gritó. No al principio. La rabia que la consumía era demasiado fría y precisa para eso. Se giró muy despacio, dándome la espalda a mí y a la casa. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de odio puro y destilado. Se encaró con Patrick, que seguía encogido contra la pared, intentando hacerse pequeño. Su voz, cuando salió, no fue un grito. Fue un siseo bajo y aterrador, como una serpiente a punto de atacar. «Tú», dijo. Solo esa palabra. Patrick se estremeció. «Sabrina, cariño, puedo explicarlo. Él me engañó. Me mentiste», siseó, avanzando un paso hacia él. «Me mentiste». Levantó la mano y le señaló el pecho con un dedo coronado por un gran diamante. «Me dijiste que el dinero era tuyo. Que tú lo habías construido. Que tú eras el genio». Lo soy», balbuceó él. «No eres nada», chilló ella. Y ahí fue cuando por fin se rompió. La falsa calma se hizo añicos y salió el animal salvaje acorralado. Se le tiró encima. «Eres un mentiroso», gritó, abofeteándolo con fuerza. El golpe sonó seco como un petardo en el aire frío. Patrick soltó un quejido y se cubrió la cabeza con los brazos. «Sabrina, ¿los vecinos?» «Me dan igual los vecinos», gritó ella, arañándole la cara, «el traje caro. Eres un fraude. Un fraude patético e inútil. Has destrozado mi vida. Me arrastraste a esta mentira». Le golpeaba con los puños, arañándole con las uñas. No era una bronca de pareja, era un depredador despedazando a su presa fallida. Patrick solo se encogía, gimoteando, intentando protegerse la cara sin defenderse. Era patético. Ya lo había visto hacer esto antes cuando ella solo estaba enfadada por una reserva de cena. Ahora, ante el colapso total de su fantasía compartida, era todavía peor. «Lo dejé todo por ti», bramó ella, con la voz rota por sollozos de furia. «Me casé contigo. Me até a ti, a este perdedor que solo jugaba a disfrazarse con el dinero de papá. No eres nada. Eres peor que él», señaló hacia mí con un gesto furioso. «Al menos él tiene dinero. Tú no tienes nada». Al final se apartó tambaleándose, respirando con dificultad, con el pelo hecho un desastre y el rimel corrido. Patrick bajó lentamente los brazos. Tenía arañazos rojos en la mejilla. Me miró, con los ojos suplicantes, rogando que la detuviera, rogando que arreglara aquello. Me limité a quedarme de pie, sujetando la mano de Leo. No moví un músculo. Aquello era su obra. Que se revolcaran en ella. Sabrina, al ver que de mí no vendría ayuda, dejó de llorar de golpe. Entrecerró los ojos. Acababa de tener otra revelación. Miró su anillo de diamantes, luego su bolso de marca en el suelo, luego el camino de entrada. Sabrina dejó de golpearlo de repente. Jadeaba, pero la mente estaba trabajando, procesando, calculando. Entendió que pelear con Patrick era inútil. Él era un barco que se hundía. Necesitaba un bote salvavidas. Sus ojos recorrieron la entrada desesperados y se posaron en la mesita del recibidor junto a la puerta. Las llaves. Las llaves del BMW. Una nueva sonrisa, distinta, le cruzó el rostro. Una sonrisa feroz y desesperada. «Me da igual», dijo, con la voz baja y temblorosa pero llena de nueva determinación. «Que se quede la casa. Yo me llevo el coche». Me miró,
entornando los ojos. El BMW. Está a mi nombre, viejo. Patrick lo puso a mi nombre como regalo. Es mío. No puedes tocarlo. Estaba tan segura, tan convencida de esa pequeña victoria. Me lo llevo, escupió. Y me llevo todo lo que pueda meter dentro. No puedes pararme. Antes de que Patrick reaccionara, se lanzó hacia la mesa, agarró las llaves plateadas con el escudo y salió corriendo hacia la puerta principal. Ni abrigo ni bolso. Simplemente salió disparada al frío, abriendo de golpe y echando a correr. Estaba intentando huir, hacer una fuga desesperada con su último símbolo de estatus. Patrick, siempre el necio, gritó: «Sabrina, espera, cariño. Espérame». Empezó a tropezar detrás de ella. Yo me quedé quieto un momento. Miré a Leo, que observaba el caos con los ojos muy abiertos. «Tranquilo, hijo», le dije en voz suave, dándole una palmadita en el hombro. «Vamos a ver el espectáculo». Le pasé el brazo por los hombros y salimos juntos con calma al porche. No teníamos prisa. No la necesitábamos. Yo ya sabía cómo iba a terminar esa escena. El conductor de la grúa era muy puntual. Y Ben había hecho esa llamada hacía 10 minutos. Rodeé a Leo con mi brazo y nos quedamos en el porche. El aire helado nos golpeó al instante, pero no me importó. Leo solo se apretó más mi viejo abrigo de lana alrededor del cuerpo. Nos quedamos allí, dos espectadores silenciosos, presenciando el fin de un mundo. Sabrina estaba en la entrada, de pie bajo la luz dura del porche. Apretaba el mando de las llaves una y otra vez, clic, 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 frenética en la noche. Lo apuntaba hacia el reluciente BMW Serie 7 negro aparcado junto al bordillo. No pasó nada. El coche siguió oscuro, silencioso, muerto. «¿Qué?», murmuró, con la voz hecha vaho en el frío. «¿Qué le pasa a esta porquería?». Volvió a pulsar, más fuerte, como si a base de fuerza pudiera hacerlo funcionar. Clic, 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 clic. «Funciona, maldita sea», chilló. Empezó a caminar hacia el coche, sus tacones hundiéndose torpemente en la hierba helada. Y entonces por fin lo vio. El coche no estaba simplemente aparcado. Una grúa de plataforma pesada, con las luces de emergencia amarillas girando lentamente, estaba detenida justo detrás. Un gancho de remolque industrial, grueso, ya estaba sujeto al eje delantero del BMW. La cadena estaba tensa. El motor de la grúa rugía con un ronroneo grave y potente que prometía que no pensaba irse sin llevarse el coche. Sabrina se quedó clavada. Todo su cuerpo se tensó. Vi su mente intentando procesar la imagen. La grúa, el gancho, el coche mudo, el mando en su mano. «No», susurró. El viento arrastró la palabra hasta nosotros. «No, no, no, no». Echó a correr hacia el coche, tirando desesperada de la manilla de la puerta del conductor. Estaba cerrada, firme. Golpeó la ventanilla con el puño. «Es mi coche». «¿Qué se supone que estás haciendo?» «Es mi coche». Los vecinos, que llevaban un rato viendo el drama desde sus porches, empezaron a murmurar y a señalar la grúa. Aquello era aún mejor que la pelea. Sabrina se giró, con la cara convertida en una máscara de incredulidad absoluta. Miró la grúa, miró la casa y por último sus ojos se clavaron en mí. Yo seguía de pie en el porche mirando. No sonreí. No dije nada. Simplemente sostuve su mirada. Y en ese instante, ella lo supo. Supo que no era una coincidencia. No era mala suerte. Era cosa mía. Formaba parte de la misma hoja, rápida y silenciosa, que ya le había arrebatado la casa y la fortuna imaginaria de su marido. Era el paquete de acción de gracias. La puerta de la cabina de la grúa se abrió con un chirrido metálico. Un hombre con un mono azul grueso bajó con un portapapeles iluminado en la mano. Era grande, tranquilo, y parecía completamente imperturbable ante la mujer que gritaba golpeando el BMW. Caminó hacia Sabrina y se detuvo a unos 5 pasos.
Señora, dijo con voz grave. Será mejor que se aparte del vehículo. Es mi coche, chilló Sabrina, con la voz quebrada. No pueden llevárselo. Haré que lo arresten. Haré que lo despidan. El hombre solo suspiró, claramente acostumbrado a oír lo mismo 1000 veces. Metió la mano en el bolsillo y sacó otro juego de llaves. Unas llaves idénticas a las que ella apretaba. Las hizo sonar un poco. «¿Estaba buscando esto, señora?», preguntó sin mala intención. «O mejor dicho, un juego que sí funciona. Este vehículo está programado para una reposición inmediata. Ya he desactivado el encendido. Sus llaves son solo metal ahora». Sabrina miró las llaves de su mano, luego las del hombre, luego a mí en el porche. La poca energía frenética que le quedaba pareció drenarse, sustituida por una confusión fría y vacía. «Reposición», murmuró. Eso no es posible. Está pagado. Está a mi nombre. Patrick, díselo». Patrick, que acababa de salir tambaleándose a la entrada, se quedó inmóvil. Miró la grúa, al conductor, a mí. Ya no le quedaban mentiras. «No está a tu nombre, Sabrina», dije, con la voz clara en el aire quieto. «Me temo que Patrick también te mintió con eso». Ella se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. «¿Qué?» «El coche nunca fue suyo para regalártelo», expliqué. «Es un coche de empresa. Está en leasing. Está registrado, pertenece y lo paga McKinley Holdings». El conductor de la grúa comprobó el portapapeles. «Correcto, señor», me dijo en voz alta, casi como si yo fuera su jefe. «Aquí tengo la orden. Recuperación inmediata del activo. Orden de McKinley Holdings». Sabrina volvió a mirarme, mientras en su cabeza las piezas se iban encajando en una constelación de ruina total. La casa, el fondo de 5 millones y ahora el coche. Todo. Absolutamente todo venía de mí. «Tú, bastardo», susurró, ahogándose en la palabra. Me dejaste creer. Creíste lo que quisiste creer», respondí. «Viste lo que quisiste ver. Nunca preguntaste. Nunca te interesó mirar más allá de los juguetes brillantes. Solo tomabas, y ahora yo estoy recuperándolos». El conductor se tocó la visera a modo de saludo. «Que pasen buena noche. En un minuto lo tengo fuera de aquí». Volvió a la cabina, dejándolos plantados en la entrada, en el frío, sin nada. Sabrina se quedó inmóvil en la acera, con las llaves colgando inertes de la mano. Miraba al conductor, luego al BMW, luego a mí. El nombre que el hombre había leído del portapapeles resonaba entre nosotros. «McKinley Holdings», repitió ella, casi en un susurro. Pronunció el nombre como si fuera una palabra extranjera, algo que nunca hubiera escuchado, pero el miedo en sus ojos demostraba que empezaba a entender. Miró a Patrick con una pregunta desesperada y muda. «¿Qué es McKinley Holdings?» Patrick solo negó con la cabeza, lívido. Él lo sabía. Siempre había sabido, en el fondo, de dónde salía el dinero, aunque nunca se atrevió a preguntar. «Exacto», dije con calma. «Mi empresa». La cabeza de Sabrina volvió hacia mí de golpe. Tu empresa». «Una de ellas», aclaré. «La principal. La que realmente posee todo. La que firma mis cheques de pensión cada mes». Me detuve a pocos pasos de ella. Podía oler su perfume caro, un aroma que ahora comprendía que también había pagado yo. «Ese BMW nunca fue un regalo, Sabrina», expliqué, con la voz paciente. «Patrick no lo compró para ti. Es un activo corporativo, una línea en una hoja de presupuesto. Pertenece a McKinley Holdings y está en leasing a nombre de la compañía. Tú no eras la dueña. Solo lo estabas tomando prestado». Las llaves se le escurrieron de la mano y cayeron al asfalto con un tintineo suave. Ese sonido fue definitivo. «Y ahora», seguí, «quiero que vuelva. Considera revocados tus privilegios de préstamo. Para siempre». Abrió la boca y la cerró.
No había nada que decir. No podía discutir. No podía amenazar. No tenía palancas. No tenía poder. Toda la identidad que había construido se basaba en activos que nunca fueron suyos. Patrick por fin se movió hacia adelante, con la voz convertida en un lamento patético. «Papá, por favor. ¿Cómo se supone que vamos a volver a casa? Hace un frío terrible. No puedes simplemente dejarnos aquí». Lo miré. A ese hombre de 42 años que se había quedado callado mientras su esposa ponía a su propio hijo fuera a helarse. Al hombre que había vivido una mentira pagada por mí y luego había usado esa mentira para mirarme por encima del hombro. «Suena como un problema tuyo, Patrick», dije. Me di la vuelta para entrar en la casa y me detuve, como si de pronto se me hubiera ocurrido un último detalle. «Ah, y Sabrina», añadí, mirándola. «Para que lo sepas, esa tarjetita corporativa de gasolina que Patrick te dejaba usar, con la que llevas llenando ese BMW, Ben la ha cancelado hace unos 15 minutos, junto con todas las demás líneas de crédito». Les dediqué una pequeña inclinación de cabeza, seca. «Buena suerte volviendo a casa». Me giré, guié a Leo de nuevo al interior de la casa caliente y cerré con firmeza la pesada puerta de roble, dejándolos solos en la acera, en el frío, con las luces giratorias de la grúa bañándolos en un resplandor amarillo rítmico. Cerré la puerta. El golpe sordo cortó de raíz los sonidos del exterior, el ronroneo del motor de la grúa, los quejidos patéticos de Patrick y los sollozos crecientes de Sabrina. La casa se quedó de golpe en silencio. Leo seguía temblando, pero ya no de frío. Estaba procesando el shock. «Tranquilo, Leo», repetí, ahora con la voz más suave. «Estás a salvo». Lo llevé hasta la ventana del salón, la misma por la que yo había mirado apenas media hora antes. Aparté la cortina pesada. El espectáculo no había terminado. Y allí estaba. La pieza de ironía más amarga y perfecta que había visto en mi vida. Sabrina se había derrumbado. No estaba sentada, estaba prácticamente desparramada en la acera, junto a los arbustos de azalea helados. Era exactamente el mismo lugar, el mismo trozo de hierba congelada donde yo había encontrado a Leo acurrucado. El lugar donde lo habían dejado para que se helara. Ella, con su vestido de seda de miles de dólares, estaba ahora sentada sobre el cemento sucio y congelado. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho y la cabeza enterrada entre las manos. Su peinado perfecto y carísimo se estaba deshaciendo, mechones pegados a la cara surcada de lágrimas. El rímel, al que seguramente le había dedicado una hora, corría en 2 ríos negros por sus mejillas. Ya no era la reina elegante e intocable de la casa. Era una mujer arruinada, sentada en un bordillo, un despojo más abandonado en la calle. Patrick revoloteaba a su alrededor, agitando las manos inútilmente. «Sabrina, por favor, levántate. La gente está mirando. Levántate». Ella apartó su mano de un empujón salvaje. «No me toques», le gritó, con la voz amortiguada por las manos. «Es todo culpa tuya». Era una simetría terrible y hermosa. La mujer que instantes antes había mirado con desprecio a un niño sufriendo en el frío ahora estaba rebajada, sentada en la misma suciedad, en la misma humillación. Ella quería que Leo supiera cuál era su lugar. Parece que el universo, con un pequeño empujón mío, había decidido enseñarle el suyo a Sabrina. Me quedé allí mirándola con Leo en silencio a mi lado. No sentí nada, ni pena ni euforia, solo una sensación fría y limpia de orden restablecido. La balanza, que se había inclinado por la crueldad y la arrogancia, por fin se equilibraba. Patrick salió tambaleándose al porche, atraído por los gritos de su esposa. Ya no era el supuesto millonario chulo y desafiante. Era solo un hombre de 42 años con un traje caro viendo cómo se remolcaba toda su vida. Vio a Sabrina hecha un ovillo en el bordillo, llorando. Vio la grúa enganchando su querido BMW. Vio a los vecinos mirando, con una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. Se giró hacia mí. Su cara, que hacía unos minutos estaba roja de falsa seguridad,
tenía ahora un tono blanco enfermizo. Le temblaban las manos. «Papá», susurró. La palabra era una súplica. «Papá, por favor». Caminó hacia mí, con pasos vacilantes, los brazos medio extendidos, como si pidiera un abrazo o tal vez que detuviera el mundo. «Por favor», repitió, con la voz rota. «No, no nos hagas esto». «Vale, has ganado. Has ganado la casa. Quédate con la casa. Solo por favor. El coche, el dinero». Me limité a mirarlo. No dije nada. Lo dejé deshacerse. ¿Qué se supone que vamos a hacer?, gimió, con lágrimas corriéndole por la cara y mezclándose con los arañazos que le había dejado Sabrina. ¿A dónde se supone que vayamos? No tenemos nada. No puedes simplemente echarnos a la calle. Es acción de gracias. Hace un frío terrible. La ironía se le escapaba por completo. Le preocupaba el frío, pero solo el suyo. Ya se había vuelto a olvidar del niño pequeño a mi lado, envuelto en mi abrigo, viendo cómo su padre se derrumbaba. Al final hablé. Mi voz no estaba enojada. Solo estaba cansada. Cansada de 40 años de excusas, de fracasos, de debilidad. «Vas a hacer lo que deberías haber hecho hace 10 años, Patrick», dije. Me miró confuso, sorbiendo mocos. ¿Qué es eso? «Vas a buscar trabajo», respondí. «Uno de verdad. Uno que te obligue a levantarte por la mañana y ganarte el sueldo». Hice una pausa y bajé la vista hacia Leo, que miraba a su padre con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Y añadí, con la voz endurecida: «Vas a empezar a aprender lo que significa ser padre, aunque, sinceramente, puede que ya sea demasiado tarde para eso». Patrick seguía en el suelo, hecho un guiñapo junto al muro de ladrillo. Sabrina, sin embargo, era otra clase de animal. Respiraba entrecortado, con los ojos saltando de mí a la grúa y a su marido inútil. Era una rata en una trampa, buscando una salida nueva. Y entonces, como si estuviera guionizado, un sonido cortó el aire helado. Un tono digital agudo. Su teléfono. Rebuscó en el bolsillo del vestido manchado, con las manos temblando tanto que necesitó 3 intentos para sacarlo. Miró la pantalla y vi cómo su rostro, ya pálido de rabia, se volvía aún más blanco. Contestó con una voz quebradiza. «Hola». Hubo una larga pausa. Yo me limité a observarla. Leo seguía en silencio a mi lado, con su pequeña mano aferrada a mi pantalón. Los ojos de Sabrina se abrieron de golpe. «¿Qué?», dijo, con la voz subiendo una octava. «¿Cómo que una alerta de seguridad? Es imposible. La he usado esta mañana en el salón de belleza. Vuelva a probarla. Es una». Se calló. Ahora escuchaba de verdad, con el cuerpo entero rígido. Se le pusieron los nudillos blancos de tanto apretar el teléfono, creí que lo iba a partir. Y entonces la oí claramente, un chillido agudo, mitad grito, mitad sollozo. Como que la garantía ya no es válida. ¿Qué garantía? Es una American Express Black. ¿Es qué? Como que la cuenta que la avala está vacía. Alzó la cabeza de golpe. No miró a Patrick. No miró a los vecinos. Me miró a mí. El odio seguía ahí, ardiendo en sus ojos, pero ahora flotaba en algo más profundo. Era puro terror. Había entendido al fin que aquello no era un incidente aislado. No era que yo hubiese ganado una partida. Era una demolición sistemática. Yo estaba tirando de todas las anillas de todas las granadas que sostenía. Se puso en pie tambaleándose, con el teléfono aún pegado a la oreja y la voz del otro lado hablando, aunque ella ya no escuchaba. «Tú», susurró, apenas audible. «Tú has hecho esto». «¿Cómo? ¿Cómo has podido?» «Esa es mi cuenta, mi crédito». Di un paso hacia la barandilla del porche, solo lo justo para que mi voz llegara clara. «No, Sabrina», corregí, tranquilo, casi amable. «Nunca fue tu cuenta. Era la suya».
Asentí en dirección a Patrick, que me miraba confuso. Esa tarjeta negra que llevas agitando 2 años, continué, no es una tarjeta principal. Es una tarjeta adicional. Está ligada a un titular principal. Tú solo eras una invitada en la línea de crédito de otra persona. Patrick se puso en pie de golpe. Pero no está ligada a mí, al fondo. No, hijo, no, dije. Está ligada a la mía. A la de verdad. A la cuenta corporativa de McKinley Holdings. Esta era la última pieza del rompecabezas. La única mentira que yo había permitido que siguiera un poco más, solo para este momento. Verás, Sabrina, expliqué como si hablara con una niña. Cuando Patrick y Emily se casaron por primera vez, le di una tarjeta adicional de mi cuenta corporativa para emergencias, comida, cosas para Leo, cosas sencillas. Miré a Patrick. Cuando tú apareciste, hijo, me dijiste que Sabrina necesitaba otra también, para gastos de trabajo, para su supuesto fideicomiso familiar en Nueva York. Sabía que mentíais. Los dos. Pero dije que sí. Sabrina negaba con la cabeza, como si pudiera deshacer la verdad a base de negarla. Dije que sí, repetí, porque quería ver exactamente qué harías con ella. Quería un registro. Y no me decepcionaste. $3,000 en un bolso de Gucci. 5,000 en un fin de semana en Miami sin mi hijo. 10,000 en ese cuadro horrible del salón. Lo tengo todo, Sabrina. Todos los extractos, con mucho detalle. El banco no ha bloqueado tu tarjeta por una alerta de seguridad, dije. El banco la ha bloqueado porque hace 30 minutos Ben Carter, mi abogado, les informó de que la tarjeta adicional a nombre de Sabrina Valor, tu apellido falso, siempre me hizo gracia, había sido denunciada como robada. Robada, susurró, quedándose sin color. Sí, robada por ti. El banco está devolviendo cada cargo que has hecho en los últimos 90 días. Y como esa tarjeta era la cuenta que usabas como garantía de todas tus demás líneas de crédito, era la pieza que mantenía en pie toda tu casa de naipes financiera. Cuando la denuncié como robada, el banco marcó automáticamente todas tus cuentas asociadas. No es que estén bloqueadas, Sabrina. Las están embargando. Miré a esa mujer que hacía un rato me había amenazado con destruirme en los tribunales con un dinero infinito imaginario. Ahora tenía en la mano un trozo de plástico inútil. No tenía nada. No, eso no era exacto. Tenía menos que nada. Estaba enterrada en deudas que jamás podría pagar. Tú, consiguió decir al fin, ahogada por la rabia. Monstruo. ¿Qué has hecho? Me limité a mirarla. No he hecho nada, contesté. Solo he dejado de pagar tus mentiras. Lo demás es solo gravedad. No he hecho nada, repetí, con un tono casi conversacional, lo que parecía enfurecerla aún más. Eso no lo he hecho yo, Sabrina. Lo ha hecho el banco. Me miró sin entender. El banco. ¿De qué hablas? Son solo ordenadores, en realidad, dije. Sistemas automatizados. El programa de riesgos del banco acaba de detectar que la cuenta principal que garantizaba tu tarjeta Black ilimitada, una cuenta que creías que tenía 5 millones, de pronto tiene un saldo de 0. Patrick, que seguía en el suelo, levantó la vista con cara de pánico. Pero esa no, la Amex no estaba ligada a esa cuenta. Oh, sí que lo estaba, hijo, dije. No directamente. Verás, cuando tienes un fideicomiso de 5 millones, incluso uno al que casi no puedes tocar, los bancos están encantados de darte otros juguetes. Te dieron esa flamante tarjeta negra. Te dieron líneas de crédito. Te dieron préstamos para coches. Todo ello asegurado por garantías, por el colateral de esos 5 millones. Dejé que la lección calara. Cuando hice esa llamada a Ben, no solo recuperé la casa y el coche. Evaporé vuestro colateral. Arranqué el enchufe. El ordenador del banco, cumpliendo con su trabajo, vio que los 5 millones que respaldaban todas vuestras deudas habían desaparecido. Así que hizo lo que hacen los bancos. Lo congeló todo.
Señalé su teléfono, que ella seguía apretando. Esa llamada que acabas de recibir era la primera ficha. Era el banco informándote de que tu tarjeta ilimitada ahora es solo un plástico más y en unos minutos tu Visa será rechazada, luego tu Mastercard. Después llamarán el préstamo de ese reloj ridículo que llevas en la muñeca. Los miré a los dos, esa pareja patética y en bancarrota plantada en mi entrada, con sus trajes de acción de gracias hechos trizas. Todo tu imperio de papel, dije en voz baja. Ese que levantaste para mirar por encima del hombro a tu propio suegro, se acaba de derrumbar. Todo ha desaparecido. El sonido de la respiración de Sabrina era áspero en el frío. Jadeaba, entrecortada. Aquella era una verdad contra la que no podía luchar. No podía gritarle a un programa informático bancario. No podía intimidar a un algoritmo de riesgo. Fue en ese momento, en el silencio helado más tenso, cuando lo oímos. Otro sonido. El sonido de otras puertas abriéndose. La señora Gabel, del otro lado de la calle, en bata. La familia Miller, de al lado. Ya no se asomaban solo tras las cortinas. Los gritos, la grúa y ahora esto, esta desesperación absoluta, eran demasiado para resistirse. Salían a sus porches, mirándonos. La humillación ya no era privada. Era un espectáculo de barrio. Sabrina estaba completamente acorralada. La última ficha había caído, su crédito, su estatus, toda su identidad construida. Miró la grúa, que ya levantaba las ruedas delanteras del BMW del suelo. Miró a Patrick, que sollozaba como un niño junto al muro. Y luego miró la calle. Los vecinos ya no se quedaban en los porches. Estaban en los jardines. La señora Gabel, con los brazos cruzados. Los Miller, junto al buzón, cuchicheando. Todos mirando. Mirándola a ella. Esa era la humillación definitiva. No era solo la pérdida del dinero. Era la pérdida de la imagen, el despojo público e innegable de su superioridad. Y ahí fue cuando perdió todo control. Tú, chilló. Y esta vez el sonido no era de rabia, sino de animal acorralado. Me señaló con un dedo tembloroso, mientras yo seguía tranquilo en el porche con Leo. Tú has hecho esto, tú, monstruo. Avanzó tambaleándose por el césped, con los tacones hundiéndose en la tierra fría y blanda, haciéndola tropezar. Lo planeaste, todo este día. Su voz era pura carne viva, rasgando la calma del vecindario. Nos dejaste. Nos dejaste creer que no eras nadie. Un viejo patético. Nos dejaste. Nos observaste. Has estado jugando. Patrick levantó la cabeza, con la cara llena de lágrimas y mocos. Sabrina, basta. La gente. Me dan igual la gente, gritó, señalando a los vecinos. Él quiere espectáculo. Pues que lo tenga. Es un mentiroso, un manipulador. Nos ha mentido a todos. Ha mentido a su propio hijo. Se volvió hacia mí, con la mirada desquiciada. Eres un viejo enfermo y cruel. Te sentaste en nuestra casa, comiendo nuestra comida, dejándonos compadecerte mientras planeabas destruirnos. Eres un monstruo. El monstruo eres tú. Leo se estremeció con sus gritos y enterró la cara en mi abrigo. Yo solo le puse la mano en la espalda, acariciándosela despacio. No dije nada. Mi silencio, mi calma, parecían romperla aún más. Era lo único que no podía combatir. Di algo, exigió. Admítelo. Lo planeaste. Querías humillarnos. Lo has disfrutado, ¿verdad? Sentándote ahí todo digno con tu dinero secreto. Das asco. Eres peor que todo lo que crees que somos. Estaba completamente fuera de sí, convertida en su propio espectáculo público, exhibiendo su culpa y su codicia ante toda la calle. Creía que me acusaba a mí, pero lo único que hacía era confirmar quién era realmente. Y yo me limité a quedarme de pie, dejándola cavar su propia tumba, grito desquiciado tras grito desquiciado. La dejé gritar. La dejé desmoronarse.
Dejé que todo el vecindario viera el veneno que había ocultado tan bien durante tanto tiempo. Leo seguía pegado a mi pierna, con la cara hundida en mi abrigo. Yo no aparté la mano de su espalda, firme, constante. Cuando por fin se quedó sin aire, jadeando, con la cara hinchada y empapada, hablé. No levanté la voz. Era tranquila, medida, pero lo bastante fuerte para cruzar el césped. Lo bastante fuerte para que todos los vecinos oyeran cada palabra. Yo no he planeado nada, Sabrina, dije. Me miró, con el pecho subiendo y bajando, enmudecida un instante por mi tono. No planeé esto, repetí. Estoy reaccionando. Estoy reaccionando a ti. Di un paso hacia adelante, empujando a Leo con suavidad detrás de mí. Ya no estaba en el porche. Estaba en el escalón más alto, mirándola desde arriba. Conduje 3 horas para cenar Acción de Gracias con mi hijo. Llegué y encontré a mi nieto. Mi nieto, congelándose en tu jardín. Señalé el punto exacto del bordillo donde ella estaba ahora, con el vestido de marca arruinado. Tú, dije, con la voz como hielo, pusiste a un niño de 10 años en la calle con 15 grados bajo cero, en camiseta y pantalón corto, y lo dejaste ahí mientras tú te sentabas dentro de una casa caliente, preparando un banquete. Se estremeció como si mis palabras fueran golpes. Los vecinos estaban en silencio, pendientes de cada sílaba. Escuché tu justificación, seguí. Te oí decir que necesitaba una lección, que tenía que aprender cuál era su lugar. Lo llamaste disciplina. Dejé esa palabra colgada en el aire frío, dejando que los vecinos, que Patrick, que ella misma la escucharan de verdad. Y entonces di el veredicto final. Yo no lo llamo lección, Sabrina, dije, con la voz clara y cortante. Lo llamo por su nombre. Lo llamo abuso. No lo estabas educando. Lo estabas torturando. Y yo he reaccionado. Sabrina no tuvo respuesta. No podía. ¿Cómo iba a defenderse si acababa de ser señalada pública, calma y exactamente como una maltratadora delante de todo el vecindario? La historia que intentaba vender sobre el viejo loco se había hecho añicos. El monstruo no era yo. Era ella. Patrick, que había seguido el intercambio con horror creciente, por fin pareció entender lo que yo acababa de hacer. No solo le había quitado el dinero. Le había quitado a su esposa la reputación. Y en ese barrio, eso valía incluso más. Mi acusación pública y serena de abuso era lo único contra lo que ella no podía luchar. No podía negarla. No podía retorcerla. Los vecinos la habían visto. Yo la había visto. Y Leo, pegado a mi pierna, era la prueba viviente. Acorralada, hizo lo que hacen todos los animales acorralados. No defendió lo que había hecho. Atacó la causa. Se lo merecía, chilló, con la voz desgarrando el aire helado. Toda esa fachada de clase y sofisticación se había ido. Se merecía cada segundo. Es igual que tú. Me señaló con su dedo manicura. Un parásito, los dos. Solo parásitos. Eso es lo que sois. Patrick, al oír que su esposa cruzaba ese límite, dio por fin un paso hacia ella. Sabrina, para. Ya basta. No. ¿Qué? Patrick, le espetó, girándose hacia él con los ojos desorbitados. Que no diga la verdad. Este niño, escupió la palabra, señalando a Leo, es un recordatorio constante y andante de ella, de tu primera vida patética y aburrida. Y él, volvió a señalarme, es un recordatorio de todo lo que he intentado dejar atrás. ¿De qué hablas, Sabrina?, pregunté, con la voz intencionadamente baja. De fracaso, chilló, con la palabra rebotando en los jardines. De pobreza. Hablo de gente pobre, triste y patética. Me he pasado la vida rodeada de eso. Crecí en eso. Juré por Dios que nunca volvería. Y ahora veo que es todo lo que he tenido a mi alrededor. Y entonces pasó. La presa reventó. Todo el edificio cuidadosamente construido de Sabrina Valor se derrumbó ahí mismo, en mi césped, ante la mirada de todos.
La verdad, no la mía, sino la suya, salió a chorros, hecha de rabia y autocompasión amarga. Tú te sientas ahí, sollozó, medio riendo, medio llorando, con tu abrigo cutre y tus zapatos viejos, juzgándome. Me señaló a sí misma. ¿Crees que sabes algo de mí? ¿Sabes lo que es crecer sin nada? Compartir cama con dos hermanas, contar monedas para ver si puedes pagar la calefacción o la comida, pero no las dos. Llevar zapatos con cartón en la suela para que no entre la nieve. Aquello era nuevo. No eran los aires de Nueva York. Era una historia que yo conocía demasiado bien. Era la mía. No tienes ni idea, siguió, caminando de un lado a otro sobre el césped, tirándose del pelo. Me pasé 20 años de mi vida arañando hacia arriba. Aprendí a vestir. Aprendí a hablar. Aprendí qué tenedor usar. Aprendí a ser otra persona, alguien mejor, alguien que encajara en salas que tú ni siquiera has visto. Se detuvo, respirando con dificultad, y volvió su mirada envenenada hacia Patrick, que parecía no entender nada. Y creí que por fin lo había logrado, susurró, con la voz llena de odio. Creí que al fin lo había encontrado. Creí que había ganado. Patrick la miraba, perdido. Sabrina, ¿qué? Mi fideicomiso familiar se carcajeó, un sonido feo, roto. Mis padres en Nueva York. Mis fines de semana en los Hamptons. Era todo mentira, idiota. La cara de Patrick se vació. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mis padres viven en una caravana destartalada en Dayton, Ohio, gritó, a pleno pulmón. Quiero decir que mi fideicomiso eran las horas de camarera en un club de campo, escuchando a mujeres como yo hablar de su dinero de verdad. Yo la inventé. Inventé a Sabrina Valor para poder escapar por fin de la miseria, para poder conocer a alguien real, alguien con éxito, alguien rico. Me miró a mí, el viejo pobre que acababa de revocarlo todo. Y entonces lo conocí a él y era perfecto. Tenía la casa. Tenía el coche. Tenía el fondo. 5 millones, pronunció la cifra como una oración. Era mi billete. Era mi salida. Era real. Hizo una pausa, con la respiración rota. La calle entera estaba en silencio. Incluso el conductor de la grúa había dejado de trabajar para mirar, hipnotizado. Miró de mí, el supuesto padre pobre que acababa de quitarlo todo, a Patrick, el hijo rico que acababa de revelarse como un fraude hueco. La última y devastadora comprensión le cruzó la cara, y fue terrible de ver. No me casé con un hombre de éxito, susurró, mientras la idea la golpeaba. Me casé contigo. Miraba a Patrick, pero describía exactamente la pobreza que acababa de escupir con tanto odio. Me casé con un fraude, con un pobre disfrazado de rico, un parásito, viviendo de él. Miró a Patrick, el hombre al que había adorado por mi dinero. No eres un hombre hecho a sí mismo, dijo, con la voz de pronto peligrosa y hueca. No eres un genio de las inversiones. Solo eres su hijo. Solo eres otra mentira. Yo, balbuceó Patrick. Sabrina, soy exitoso. Yo. No eres nada, chilló, con los últimos restos de compostura saltando por los aires. Enganché mi carro a una mentira. Me casé con un perdedor. Lo aguanté todo. Lo aguanté a él, señaló a Leo. Te aguanté a ti, me señaló a mí, para nada. Al final se dejó caer otra vez en el bordillo, exactamente donde había estado Leo, y se tapó la cara con las manos. Pero no lloraba por el niño. No lloraba por su marido. Lloraba por ella. Por el atraco fallido que había sido su matrimonio. Patrick estaba catatónico. Miraba a su esposa, esa desconocida que acababa de hacer saltar por los aires su identidad en público. Pero Sabrina aún no había terminado. Su rabia era un incendio. Y ahora que su confesión había reducido a ceniza su propia vida, necesitaba asegurarse de que yo ardiera con ella. Apartó la mirada de Patrick, con la cara convertida en una mueca grotesca de lágrimas y maquillaje corrido, y me señaló. Tú, chilló,
con la voz rota. Eres igual de malo. No, no, eres peor. Yo solo levanté una ceja. Ah, sí. Él, señaló otra vez a Patrick, que se encogió, es un mentiroso. Un fraude patético, débil, mentiroso. Me casé con un mentiroso. Volvió la cabeza hacia mí, con los ojos ardiendo en un odio tan puro que casi imponía respeto. Los vecinos, en el césped, dieron un paso atrás al unísono. ¿Y tú? Tú eres su padre. Eres un mentiroso aún más grande. Te plantaste en nuestra casa con tu abrigo asqueroso y viejo y me observaste. Me dejaste creer que no eras nada. Me dejaste. Me jugaste. Sois los dos unos mentirosos. Toda esta maldita familia es una mentira. Dejé la acusación flotando en el aire helado. Mentiroso es una palabra pesada. Ella intentaba usarla para ponernos al mismo nivel, para arrastrarme al barro con ella, para justificar sus propias mentiras. No iba a permitirlo. Negué con la cabeza, muy despacio. No, Sabrina, ahí es donde te equivocas. Mi voz seguía siendo tranquila, pero cortó en seco su histeria y los vecinos se inclinaron un poco para oír mejor. Nunca te he mentido, dije. Ni una sola vez. Abrió la boca para replicar, pero seguí. Nunca me preguntaste si era rico. Simplemente asumiste que era pobre. Me juzgaste por mis botas de 10 años, por mi piso de 30 años, por mi móvil de tapa. Viste lo que querías ver. Viste a un viejo sencillo e inofensivo porque encajaba con tu forma de ver el mundo. Nunca miraste más allá porque, sinceramente, no te importaba lo suficiente como para mirar más allá. Bajé un escalón del porche. Leo seguía pegado a mi pierna, inmóvil como una roca. Nunca te hablé de mis cuentas, proseguí. Nunca te conté nada de mis negocios ni de mis activos. Eso no es una mentira, Sabrina. Eso se llama privacidad. Guardé mi vida para mí porque aprendí hace mucho, mucho tiempo que el dinero saca lo peor de la gente. La vuelve codiciosa. La vuelve cruel. La vuelve, bueno, la vuelve exactamente como tú. El golpe le llegó de lleno. Se encogió. Hay una diferencia enorme entre tú y yo, añadí. Yo no te conté la verdad sobre mis finanzas, pero tú inventaste una vida entera que no existía. Empecé a enumerar sus mentiras, con la voz cobrando fuerza. Tú no solo ocultaste cosas. Las fabricaste. Te inventaste una familia rica en Nueva York. Te inventaste un fideicomiso. Te inventaste una educación. Te pusiste un disfraz cada día, la ropa, la arrogancia, el acento falso que usas cuando pides vino. Todo para atrapar a un hombre que creías rico. Yo guardé mi secreto como escudo, dije, con la voz descendiendo a un susurro frío y duro. Un escudo para proteger a mi familia precisamente de la codicia que tú encarnas. Tu mentira, señalé, fue un arma. La usaste para manipular a mi hijo. La usaste para justificar tu crueldad con mi nieto. La usaste para mirar por encima del hombro al hombre que te mantenía. Miré a Patrick y luego de nuevo a ella. Gritaste que te casaste con un mentiroso. Tienes razón. Lo hiciste. Pero la mayor mentirosa en este césped, la única fraudulenta de verdad, eres tú. Patrick seguía como en trance. Miraba a su esposa, esa desconocida que acababa de demoler su identidad en público. Ya no estaba enfadado. Ya no estaba desafiante. Estaba vacío. La adrenalina se había ido y la verdad dura y fría se abría paso. Lo vi encajar cada pieza. Había perdido el fondo de 5 millones. Había perdido la casa. Había perdido el BMW. Y ahora acababa de descubrir que la mujer a la que veneraba, la sofisticada heredera adinerada con la que se casó, era una invención absoluta. Era mentira de principio a fin. Entendió, en ese momento terrible, que Sabrina nunca lo había querido a él. Lo que había querido era el fondo McKinley Valor. Había querido el estatus, el coche, la casa. Había querido el dinero.
Dinero que ni siquiera era realmente suyo. Y entonces vi cómo le cambiaba la mirada. Pasó de Sabrina, todavía llorando en el bordillo, a mí, de pie en el porche, y una comprensión nueva, más profunda y devastadora, le cruzó la cara. Entendió que toda su vida era una mentira apilada sobre otra mentira. Sabrina lo había estado usando a él por el dinero que creía que tenía, y él me había estado usando a mí por el dinero que sabía que yo tenía, mientras fingía ser un hombre independiente y exitoso. Era un fraude casado con otro fraude. Un parásito engañado por otro parásito. Lo vio todo. Vio que no tenía esposa. No tenía padre. No tenía casa. No tenía coche. No tenía dinero. No tenía identidad. Era un hombre de 42 años de pie en la entrada, con un traje hecho trizas y arañazos en la cara. Y no poseía nada, ni siquiera su propia dignidad. La lucha lo abandonó. Se le hundieron los hombros, bajó la cabeza. No hizo ruido. Caminó como un zombi hasta la base de los escalones del porche, lejos de Sabrina, y se dejó caer de golpe sobre la piedra helada. Se cubrió la cara con las manos y su cuerpo empezó a sacudirse con sollozos profundos, silenciosos, desgarradores. Por fin había tocado fondo de verdad. El aullido lejano de unas sirenas, que hasta entonces había sido solo un murmullo de fondo en la confesión desquiciada de Sabrina, se hizo de pronto más fuerte. En menos de un minuto, 2 coches patrulla doblaron la esquina de nuestra calle tranquila, con las luces rojas y azules girando y proyectando círculos hipnóticos y silenciosos sobre las casas y los rostros atónitos de los vecinos. Aparcaron uno detrás de la grúa y otro frente a mi entrada, bloqueando por completo la escena. Los vecinos se callaron. Incluso Sabrina dejó de sollozar histérica, se le cortó la respiración en la garganta. El único sonido era el quejido roto de Patrick en los escalones. Bajaron 2 agentes. Se movían con profesionalidad y cautela, con las manos cerca del cinturón. Escanearon aquel tableau absurdo de acción de gracias. La grúa con el BMW enganchado, el grupo de vecinos en bata, Sabrina hecha un desastre en el bordillo, Patrick derrumbado en los escalones y yo, un viejo con abrigo de lana, de la mano de un niño pequeño en el porche. Uno de los agentes, el mayor, se dirigió a todos. «Muy bien, ¿qué está pasando aquí? Hemos recibido una llamada por altercado público». Antes de que Sabrina pudiera lanzarse con alguna historia inventada, antes de que Patrick levantara siquiera la cabeza, bajé con calma los escalones del porche, llevando a Leo cogido de la mano. Me aseguré de mantener al niño un poco detrás de mí, en postura protectora. Me detuve a unos pasos del agente. «Buenas noches, agentes», dije con voz perfectamente serena. «Disculpen el ruido. Mi nombre es Owen McKinley». El agente me miró y luego observó el caos alrededor. «¿Y cuál es su papel en todo esto, señor?» «Esta es mi casa», respondí simplemente, señalando el edificio a mi espalda. «Este es mi nieto, Leo». Puse la mano sobre su hombro. «Y estoy pidiendo a estas 2 personas», señalé con claridad a Patrick y a Sabrina, «que abandonen mi propiedad. Se niegan. Y como pueden ver, están causando un altercado importante». Mi declaración era objetiva, fría, sin la emoción ni la histeria que los definía a ellos. Yo era el propietario razonable. Ellos eran los intrusos. El agente me miró a mí, la imagen de la estabilidad envejecida, luego a Sabrina, que ahora me lanzaba miradas llenas de veneno puro, y a Patrick, que solo estaba ahí, roto. Las líneas quedaban dibujadas con nitidez. El agente, Peterson según su placa, me vio, un viejo con abrigo de lana gastado. Luego miró a Patrick, con su traje arruinado pero claramente caro, y a Sabrina, con su vestido de diseño. Estaba sopesando las apariencias, el matrimonio que parecía rico frente al anciano desaliñado. Vi la duda en sus ojos. «Señor», dijo con tono neutro y profesional, «usted afirma que esta es su propiedad y que quiere que se vayan». «Es correcto, agente», respondí. «¿Tiene alguna prueba de propiedad, señor? Un carnet de conducir con esta dirección. Un recibo de luz». Patrick, al oír esto, levantó un poco la cabeza.
Un destello diminuto de esperanza se encendió en sus ojos. Creía que yo era solo un viejo, que vivía en otra ciudad, que no podría tener pruebas. Sabrina también dejó de llorar y me observó, oliendo una posible salvación. Sí, respondí. Me metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué mi viejo móvil de tapa, el mismo del que se burlaban siempre. Patrick casi sonrió. ¿Qué iba a hacer? Enseñarle una foto borrosa. Lo abrí. No llamé a nadie. Solo pulsé un par de botones. La pantalla se iluminó. Agente, dije tendiéndoselo, no tengo facturas de suministros porque esta no es mi residencia principal. Sin embargo, mi abogado, el señor Carter, se ha preparado para esta eventualidad. Lo que está viendo es un enlace seguro al registro del condado. El agente cogió el teléfono, confundido. Pulse el enlace, le indiqué. Lo hizo. La contraseña es McKinley 70. La tecleó. Se le abrieron un poco los ojos cuando se cargó un documento en PDF en la pequeña pantalla. Era la escritura oficial, con sello digital, de 124 Willow Creek Drive. Bien clara. Propietario, McKinley Holdings LLC. Propietario único, Owen McKinley. Y si revisa mi cartera, añadí sacando mi viejo monedero de cuero, verá mi carnet de conducir, Owen McKinley. La foto coincide. El nombre coincide con el de la escritura. El agente miró la escritura en el teléfono y luego mi carnet. Miró a Patrick y a Sabrina, cuyas caras se habían derrumbado en una derrota absoluta. Acababan de verme usar mi estúpido móvil viejo para demostrar digitalmente que la casa era mía. Me habían subestimado en todo. El agente me devolvió el teléfono y el carnet. Toda su actitud cambió. La desconfianza desapareció, sustituida por una comprensión fría y profesional. Ahora sabía exactamente con quién trataba. Ya no era una bronca familiar. Era ley. El agente asintió con un gesto breve y firme. La última pieza del rompecabezas había encajado para él. Me devolvió el teléfono y la documentación, con expresión seria y profesional. Había comprendido. Se giró entonces hacia Patrick y Sabrina. Ya no era un mediador. Era un agente de autoridad. Señor, señora, dijo con voz que sonó a orden en toda la calle, he comprobado que este caballero, el señor Owen McKinley, es el propietario legal de esta vivienda. Ustedes están aquí sin su permiso. Por definición legal, están allanando una propiedad privada. Sabrina alzó la vista, con la cara hecha un guiñapo de lágrimas y suciedad. Pero vivimos aquí. No pueden simplemente... Señora, no me importan sus arreglos de convivencia, la cortó el agente, con la paciencia ya agotada. Me importa la ley. Y la ley dice que el dueño quiere que se vayan. Tienen dos opciones. Puso la mano sobre el cinturón. 1. Recogen sus pertenencias personales y abandonan esta propiedad de forma pacífica ahora mismo. 2. Se niegan y los detengo por allanamiento criminal. ¿Qué eligen? No había tercera opción. No había negociación ni más mentiras. Patrick se limitó a mirar a la gente, abriendo y cerrando la boca. Sabrina miró al BMW, ya completamente enganchado a la grúa, que empezaba a prepararse para salir. Miró a los vecinos, que observaban esta escena final de humillación. Miró a su marido, un hombre inútil y roto. Sin casa, sin coche, sin dinero, sin fondo de 5 millones, sin crédito, sin nada. Poco a poco, como si caminaran en sueños, se giraron. Ni siquiera nos miraron a Leo ni a mí. Simplemente caminaron. Caminaron más allá de los vecinos, más allá de los coches patrulla, calle abajo en la noche fría. Patrick, con su traje destrozado. Sabrina, con su vestido de seda. Los tacones golpeando el asfalto helado. Tenían que irse. No les quedaba otra. Los coches patrulla se fueron, y las luces rojas y azules desaparecieron al final de la calle. La grúa giró la esquina llevándose el último símbolo de su vida fraudulenta. Patrick y Sabrina se habían ido.
2 figuras negras engullidas por la noche. El vecindario volvió a quedarse en silencio, aunque podía sentir los ojos de mis vecinos tras las cortinas, con sus propias cenas de acción de gracias interrumpidas por un drama mucho más interesante que cualquier partido de fútbol americano. Me quedé de pie en el césped, con Leo a mi lado. El aire helado me quemaba los pulmones. Leo me miró, con la cara pálida y los ojos muy abiertos, mezcla de miedo y confusión. Seguía agarrado a mi mano. Se han ido, abuelo, susurró. Sí, Leo, respondí, con la voz más suave que en toda la noche. Se han ido. Le pasé el brazo por los hombros y lo guié hacia dentro, lejos de las miradas curiosas. Cerré la pesada puerta de roble y esta vez eché el cerrojo. El clic de la cerradura sonó definitivo, como el cierre de una tumba. La casa se sentía enorme y hueca. El salón estaba patas arriba tras el arrebato de Sabrina. Cojines por el suelo. Una copa de vino rota junto a la chimenea. Entramos en el comedor. La escena era casi cómica en su tragedia. El magnífico pavó de unos 9 kilos seguía frío e intacto en el horno silencioso. La mesa estaba puesta para un banquete que nunca se celebraría. Copas de vino a medio vaciar, platos abandonados con comida que se enfriaba, el olor a salvia y pino aún flotando en el aire, como el fantasma de una celebración levantada sobre mentiras. Leo miró la mesa, las 2 sillas vacías de la cabecera. Probablemente se moría de hambre. Lo miré, a ese niño pequeño y resistente que había soportado tanto. Bueno, dije rompiendo el silencio, no sé tú, pero yo tengo hambre. Observé la salsa gelatinosa y el pavó frío y sentí una oleada de asco. Era un banquete de escaparate, un banquete de mentiras. Cogí mi viejo móvil de tapa. ¿Qué te parece una pizza, Leo? Sus ojos se iluminaron, la primera chispa real que veía en ellos en toda la noche. Pizza. De verdad. Podemos. Claro que podemos, respondí. De pepperoni y extra de queso. Él asintió con fuerza, con una pequeña sonrisa por fin en los labios. Hice la llamada. Sentado en el suelo junto a la chimenea, frotándole la espalda a Leo para mantenerle el calor, miré alrededor de aquella fiesta arruinada y me di cuenta, mientras esperaba al repartidor, de que sin duda era la mejor y más sincera acción de gracias que había tenido en años. Nos quedamos allí, en el pesado silencio, solos los dos, rodeados de los restos de una cena de acción de gracias que nunca se comería. El olor intenso del pavó enfriándose y el vino derramado flotaba en el aire. La pizza venía en camino. Leo seguía envuelto en mi viejo abrigo de lana y la manta de cachemir, sentado junto al fuego, con el cuerpo por fin calentito. Estaba callado, con los ojos muy abiertos, observando la gran sala silenciosa y luego mirándome a mí. «Abuelo», preguntó, con voz pequeña y vacilante. «¿Por qué?» «Porque se enfadaba tanto por el dinero. No paraba de gritar por el dinero. Era un chico listo. Había detectado el núcleo de la explosión de esa noche. Merecía la verdad, o al menos tanta verdad como puede cargar un niño de 10 años. Porque, Leo, dije, sentándome en el suelo y apoyando la espalda en el sillón donde él estaba, el dinero hace cosas terribles con la gente. Puede volverlos feos. Puede dejarlos vacíos. Frunció el ceño, confuso. Pero tú tienes dinero, ¿verdad? Te has llevado el coche. Esta casa es tuya. Tienes la empresa de Holdings, pronunció el nombre McKinley Holdings, como si fuera una palabra mágica que acabara de aprender. Una palabra de poder inmenso. Sí, respondí. Tengo mucho dinero. Más del que ellos imaginaron jamás. Más del que nadie sabía. Me quedé mirando el fuego, las llamas reflejándose en mis ojos. Lo mantuve en secreto por una razón, Leo. No lo hice para engañar a nadie ni para jugar. Lo hice para proteger a mi familia. ¿Protegerla de qué? Del propio dinero, contesté. Verás, cuando yo era muy joven, mi padre, tu bisabuelo, se hizo rico, muy rico. Levantó un pequeño negocio de transporte marítimo desde la nada y lo convirtió en un imperio. Y vi cómo ese dinero destruía a mi familia.
Leo escuchaba, sin apartar los ojos de mi cara. Tenía 2 hermanos y una hermana, seguí, con recuerdos que sonaban lejanos, polvorientos. Antes del dinero, éramos una familia de verdad. Trabajábamos juntos en los muelles. Cenábamos en una mesa pequeña y apretada. Discutíamos, pero nos queríamos. Después del dinero, todo cambió. El dinero de mi padre se convirtió en veneno. Mis hermanos dejaron de trabajar. Solo esperaban la herencia. Se convirtieron en hombres vagos, exigentes y llenos de derechos. Se peleaban por ver quién tendría la casa más grande, el coche más rápido. Mi hermana se casó con un hombre igual que tú, igual que Sabrina, alguien que solo la quería por su apellido y el supuesto fideicomiso. Eso la destrozó. Los destrozó a todos. Cuando mi padre murió, despedazaron su herencia como buitres. Yo cogí mi parte, la más pequeña, y me marché. Juré en ese momento, Leo, que jamás permitiría que eso le pasara a mi familia. Juré que nunca dejaría que el dinero envenenara a mi hijo. Suspiré, sintiendo el peso de aquella promesa antigua. Así que crié a tu padre, Patrick, sin eso. Viví de forma sencilla. Le dejé creer que éramos gente normal. Pensé que si crecía sin la expectativa de la riqueza, aprendería el valor del trabajo. Aprendería a ser independiente. Aprendería a ser un buen hombre. Bajé la mirada al suelo. Pero cometí otro tipo de error. En mi intento por protegerlo de la codicia, lo protegí de todo. Cuando era joven y no podía pagar el alquiler, yo lo cubría en secreto. Cuando se metía en deudas con alguna de sus grandes ideas, hacía que Ben las pagara de forma anónima. Lo protegí tanto que nunca aprendió a sostenerse solo. Nunca aprendió a ser fuerte. Ese fondo de 5 millones, dije, con la voz endurecida, no era un regalo. Era una prueba. Lo monté cuando tú naciste, Leo. Le dije a Patrick que lo administraba por él. El plan era sencillo. Dejarle ver el dinero, dejarle gestionarlo, o creer que lo gestionaba, pero sin poder tocar el capital. La verdadera prueba era ver qué haría con ese conocimiento. Miré a Leo, con los ojos llenos de una comprensión triste nueva. Lo usaría como seguridad para construir su propia vida. Buscaría un trabajo de verdad, trabajaría duro y trataría ese fondo como una red de seguridad para su familia, para ti. Negué con la cabeza. O lo usaría solo como colateral, para pedir préstamos, para comprarse BMWs, para financiar una vida de fachada y mentiras, para impresionar a una mujer vacía y codiciosa como Sabrina. Hice una pausa mientras la verdad más dolorosa se instalaba entre nosotros. Necesitaba ver 2 cosas, Leo. Necesitaba saber si algún día podría llegar a ser un hombre independiente. Y necesitaba saber si podía ser un buen padre para ti. Señalé la habitación fría, el comedor destrozado. Esta noche, dije, con la voz cargada con todo el peso de mi fracaso, ha suspendido las 2 pruebas. Ha demostrado que sigue siendo el niño débil que crié sin querer. Y ha demostrado que es un padre terrible. Por eso he hecho lo que he hecho. La pizza llegó unos 20 minutos después, traída por un chico joven que se quedó extrañado al ver una casa tan grande y silenciosa pidiendo una simple pizza de pepperoni. Le pagué en efectivo, le di una propina de $50 y le deseé un buen día de acción de gracias. Se marchó desconcertado. Desplegué nuestro banquete sobre la mesa de centro, carísima, frente a la chimenea. Nos sentamos en el suelo, Leo y yo, comiendo porciones de pizza caliente y grasienta directamente de la caja de cartón. No hablamos. Solo comimos. El calor del fuego y aquella comida sencilla y honesta consolaban más que cualquier pavó de 9 kilos. Leo, agotado por el frío y por el desgaste emocional, se comió 2 porciones y luego se acurrucó en el sillón, enrollándose en mi abrigo y en la manta de cachemir. En cuestión de minutos, estaba profundamente dormido, respirando hondo y regular por primera vez en toda la noche. Por fin estaba verdaderamente a salvo. Mi viejo móvil vibró sobre la mesa. Lo cogí. En la pantalla ponía Ben. Me alejé del niño dormido,
entrando en el comedor frío y silencioso, rodeado por el fantasma del banquete. Abrí el teléfono. «Ben», dije, en voz baja. «Owen», respondió él, con una voz nítida, profesional, por suerte, calmada. «Está hecho». «¿Todo?», pregunté. «Todo», confirmó. «El paquete de acción de gracias está ejecutado por completo. La revocación del fideicomiso McKinley Valor se ha presentado electrónicamente ante el departamento legal del banco a las 7:03 de la tarde. Todo el capital ha vuelto a la cuenta principal. Ya no tienen acceso». «Bien», dije. El leasing del BMW Serie 7, que estaba a nombre de McKinley Holdings, ha sido rescindido por uso indebido. El equipo de reposición que tenía en espera me ha confirmado que han recuperado el vehículo a las 7:20. Va camino del depósito corporativo. ¿Y la casa? Ya he enviado por fax el aviso preliminar de desahucio al sheriff del condado, invocando la cláusula de emergencia, la presencia de una inquilina no autorizada y ajena a la familia, Sabrina, y el peligro claro y actual para un menor, Leo. Pero eso ya es un formalismo, porque se han marchado. La propiedad es tuya, libre de cargas. Hizo una pausa. Oí cómo cambiaba papeles al otro lado. Así que, dijo, pasando de ejecutivo a amigo, el tablero está limpio. Lo has hecho, Owen. ¿Cuál es el siguiente paso? Miré a través del arco hacia el salón. Vi a Leo dormido en el sillón, con la cara por fin relajada, sin la mueca de miedo ni de frío. Vi la pequeña marca en su mejilla, aún curándose, donde Sabrina lo había agarrado. Pensé en los años de miedo silencioso que habría soportado. Pensé en la crueldad casual de dejarlo fuera a helarse. Esto nunca fue solo por el dinero. El dinero solo era la herramienta. El dinero era la palanca para arreglar el problema real. El siguiente paso, Ben, dije, con la voz endurecida, es definitivo. Define definitivo, respondió. Quiero que prepares la documentación. El lunes a primera hora presentamos demanda para solicitar la custodia legal exclusiva y permanente de mi nieto, Leo McKinley. Hubo un breve silencio al otro lado. Eso será una batalla, Owen. Patrick sigue siendo su padre. Lo sé, respondí. Lo que me lleva al segundo punto. Quiero que empieces una investigación, una de verdad. Quiero que contrates a los mejores investigadores privados que puedas encontrar. Quiero que averigüen todo lo que Patrick y Sabrina le han hecho a este niño desde que se casaron. Lo de esta noche, dejarlo fuera con 15 grados bajo cero, no fue un simple castigo, Ben. Fue maltrato infantil. Fue negligencia criminal. Miré el pavo frío y a medio cortar sobre la mesa. No solo quiero proteger a Leo, dije, con la voz tan fría como la estancia. Quiero saber si Patrick y Sabrina pueden ser procesados penalmente. Quiero que lo encontréis todo. Quiero asegurarme, añadí, bajando la voz a un susurro, de que nunca puedan acercarse a este niño otra vez. La batalla por Leo no fue una batalla. Fue una ejecución. Pero Patrick y Sabrina, ahora realmente en bancarrota y desesperados, aún tenían una última carta patética que jugar, la carta de la víctima. Estábamos en el juzgado de familia 3 semanas después. Tenían otro aspecto. Patrick llevaba un traje barato y mal ajustado que no le había visto jamás, seguramente de segunda mano. Sabrina vestía un sencillo vestido negro, con el pelo recogido, sin rastro del fuego y veneno en los ojos, sustituidos por un resentimiento apagado y turbio. Tenían un abogado de oficio, un chico joven y sobrecargado de trabajo que claramente veía este caso como un escalón en su carrera. Y su estrategia no era defenderlos a ellos. Era atacarme a mí. Señoría, dijo el abogado con voz llena de falsa indignación, no estamos hoy aquí para hablar de una simple custodia. Estamos aquí para hablar de una historia de 40 años de abuso emocional y financiero sistemático. Me quedé completamente inmóvil. Ben Carter, a mi lado, ni pestañeó. Este hombre, continuó el abogado, señalándome de forma teatral, el señor Owen McKinley, no es un abuelo preocupado. Es un manipulador.
Es un titiritero de la peor calaña. Podía sentir como el panel de 3 jueces de familia me observaba. Durante 4 décadas, tronó el abogado, ha mantenido una mentira monstruosa. Permitió que su propio hijo, mi cliente, el señor Patrick McKinley, creyera que era un hombre corriente, de clase media y con dificultades. Lo dejó construir una vida, un matrimonio y, de la noche a la mañana, por capricho, el día de Acción de Gracias, decidió tirar de los hilos. Patrick, justo en el momento adecuado, se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar en silencio. Sabrina solo miraba a su abogado con expresión vacía. No rescató a Leo, prosiguió el letrado. Los secuestró. Aprovechó un pequeño desacuerdo familiar como excusa para desatar un ataque financiero premeditado y vengativo contra su propia familia. Arruinó a su hijo. Reposeyó el coche de su nuera. Los echó de su casa. Todo para obtener ventaja en este juicio. Señoría, este hombre no ha salvado a un niño. Lo ha comprado, usando sus miles de millones como arma. Es controlador, engañoso y vengativo, y no está capacitado para criar a un menor. El abogado se sentó. La acusación quedó flotando en el aire. Manipulador, mentiroso, secuestrador. No sentí rabia. Sentí frío. Esta era su última jugada. No demostrar que eran buenos padres, sino intentar demostrar que yo era un hombre malo. Era una buena actuación. Pero Ben y yo llevábamos semanas preparándonos. No habíamos ido allí a debatir sobre mi carácter. Habíamos ido a presentar hechos. Y yo sabía que nuestros hechos eran mejores que su ficción. Ben Carter se levantó despacio. No era un hombre llamativo. Era metódico, preciso, y desprendía una autoridad tranquila e inamovible. Se abotonó su sencillo traje gris y caminó hasta el atril. No miró a Patrick ni a Sabrina. No miró a su abogado. Miró directamente a la jueza.